Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Angelina Martínez. Soy originaria del estado de Oaxaca, México, miembro del grupo de expertos en turismo y la persona que les va a impartir el día de hoy el tema de turismo comunitario. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, antes de entrar de lleno al tema de turismo comunitario, me gustaría hacer con ustedes algunas reflexiones iniciales acerca de los aprendizajes que nos dejó la pandemia por el COVID-19. Como todos sabemos, uno de los sectores más afectados ha sido el sector turístico. El cese de operaciones nos ha llevado a la necesidad de plantearnos distintos cuestionamientos en torno a qué queremos del turismo, es el turismo de naturaleza el futuro del turismo, nos hemos vuelto viajeros más responsables. Yo creo que cuando paramos operaciones, todos nos metimos de lleno a estos cursos, capacitaciones, talleres en línea, de cómo nos preparamos para la nueva realidad, de cuáles van a ser las nuevas tendencias del turismo. Y se hablaba mucho de el turismo va a ser ahora sostenible sí o sí, ya no es una opción, tiene que ser una realidad. Se van a priorizar los viajes a espacios naturales, el viajero va a buscar conectar más con el destino, va a buscar experiencias sensoriales, va a buscar una mayor relación viajero-actores locales. Y entonces decíamos, wow, es la gran oportunidad para el turismo comunitario y el turismo de naturaleza. Y luego por el otro lado también era, ¿y cómo nos preparamos, no? ¿Cómo preparamos estos espacios para que no se masifiquen? Porque al final no se trataba de mover toda la masa turística concentrada en destinos de sol y playa a estos espacios que son mucho más vulnerables, ¿no? Y por el otro lado también, ¿cómo preparábamos a las comunidades y cómo evitamos que estas comunidades se conviertan en un nuevo foco de contagio? Porque recordemos que la infraestructura de salud en comunidades es mucho más precaria que la que existe en las ciudades. Y si en las ciudades ha sido complicado manejar la pandemia, ni siquiera queremos imaginarnos cómo sería si esto se detonara a gran escala en las comunidades, ¿no? De ahí que muchas comunidades decidieran parar completamente la actividad turística, pero además cerrar completamente la entrada a las comunidades, ¿no? Dicho esto, pasemos a platicar un poco más del tema y entender de qué va el turismo comunitario y cómo se desarrolla. Bueno, este tipo de turismo es un modelo de gestión que se desarrolla principalmente en espacios rurales e indígenas, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades mediante la gestión sostenible de sus recursos naturales y culturales. A diferencia de otros segmentos de turismo, este en específico promueve la participación activa de la población local en el desarrollo de la propuesta de proyecto, la operación y la gestión de la actividad turística en el territorio. Eso se traduce en que la mayor cantidad de los beneficios que la actividad turística genera se queden en las comunidades. Y para entender cómo se puede entonces gestar este modelo, cómo funciona, habría que partir de la base. Y la base es entender qué son los pueblos originarios, cómo se organizan, cómo es su esquema de gobernanza. Empecemos por el tema básico, el territorio, ¿no? Y me voy a centrar mucho en el caso particular de México. En México existen dos tipos de propiedad territorial en lo que compete a los pueblos originarios, que son los sistemas comunales y los sistemas ejidales. En el caso de los ejidos, estamos hablando de un espacio de territorio que le pertenece a una comunidad, pero que sus ejidatarios, es decir, las personas que viven en ese ejido, sí van a tener un título de propiedad por el espacio de territorio que están trabajando, ¿no? Por el área en la que cultiven, en la que tengan su casa, y juntos forman este ejido. Ahorita vamos a hablar después del tema de organizaciones en ambos casos. En el sistema comunal, que es otro tipo de propiedad territorial, hay una diferencia principal, es otra vez un territorio que pertenece a una comunidad, pero donde el título de propiedad es solo de uno por toda la comunidad entera o por todo el espacio de territorio. Los
comuneros, que es como le llamamos a la gente que vive en una comunidad agraria, van a poder trabajar la tierra, igual tener su casa, pero no van a tener un título de propiedad que diga, este espacio que trabajo es mío, ¿no? El título de propiedad está por todo el territorio en su conjunto. Luego, después de esto, viene el sistema de organización interna en ambos casos, tanto en lo ejidal como en lo comunitario, se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, es decir, no hay partidos políticos, la máxima autoridad de estas comunidades es la Asamblea General de Comuneros, que está integrada por todos los miembros activos de la comunidad. ¿Y qué es un miembro activo? Un miembro activo es una persona que nace en comunidad y que se integra a la vida comunitaria a partir de los 16 años y hasta los 60 años en la mayoría de los casos, que es cuando se les considera como la vida productiva, podríamos decirlo de alguna manera. A partir de los 16 años, la persona que nace en comunidad, sea hombre o mujer, va a adquirir los beneficios de la comunidad, que es el derecho a la tierra, a trabajarla, a construir su casa, a gozar de los beneficios y los servicios que tiene la comunidad, pero también va a adquirir la obligación de participar de los trabajos y las actividades diarias de la comunidad. Para ello, va a empezar a brindar algo que llamamos cargos. A partir de los 16 años, cada 3, 4 años y en algunos incluso cada 2 años, dependiendo del tamaño de la población y de las decisiones internas, van a brindar un año de servicio voluntario sin remuneración alguna en algún tema que esté relacionado con la vida comunitaria. Normalmente estos sistemas se funcionan bajo un sistema de escalafón, es decir, se empieza con el cargo más bajo y van subiendo de nivel conforme van prestando servicio hasta llegar a ocupar el puesto más alto, que es el de representante de la comunidad, que puede ser un agente o un presidente municipal. Y entonces, cuando se llega a ser un agente o presidente municipal, no necesariamente significa que por ser el representante de la comunidad, ahora él va a decidir cómo se organiza la comunidad, cómo funciona. Él todavía sigue dependiendo de la máxima autoridad, que es esta asamblea de ciudadanos, de comuneros, y que son todas estas personas que ya forman parte de la vida activa. Las asambleas se realizan de manera periódica en cada comunidad decide si sesiona una vez al mes, cada 2 meses o más veces por mes, dependiendo de los asuntos que haya que tratar. Cuando hay un tema importante en el que hay que decidir sobre la comunidad, el representante cita a Asamblea General de Ciudadanos y se reúnen y debaten el tema y entre todos eligen cuál es la mejor solución para la comunidad. De esta manera se evita que el poder se concentre en una sola persona. Entonces, otra vez, al no existir partidos políticos, la persona que representa a la comunidad y sus intereses no es alguien que se postula y que dice, yo quiero representar a la comunidad. Es alguien que es elegido a través de estas asambleas y que normalmente son propuestos internas dependiendo del desempeño y los valores morales de esa persona al vivir en comunidad. Así funcionan los sistemas de cargo. Otra vez, se inicia por el rango más bajo y se va ascendiendo dependiendo del número de servicios que se vayan dando. Los cargos están relacionados a temas de educación, temas religiosos, temas de salud, de agua potable, entre otros. Luego, aunado a este sistema de cargos, viene algo que llamamos como el tequio y la guelaguetza, este tema de compartir, ¿no? El tequio es otro servicio voluntario que dan las personas que viven en comunidad, pero que no es durante un año, es por lo general servicios de 1 o 2 días, cuando hay un tema que compete a toda la comunidad o que es de beneficio para toda la comunidad. El representante va a citar a tequio a los ciudadanos activos para que trabajen en ese asunto. Un ejemplo muy común, por ejemplo, es en temporada de lluvias, que suele haber derrumbes, se cierran las carreteras y la gente no puede pasar. Los representantes citan a tequio y la gente va a limpiar las carreteras y hay paso libre para todos, pero nadie les paga por hacer eso,
Otro ejemplo es cuando hay que construir algún edificio para educación o para algo que vaya a beneficiar a la comunidad, en vez de pagarle a personas externas, citan a Tequio, ellos trabajan y es su contribución para la comunidad otra vez. La Guelaguetza es algo más relacionado a temas de festividades y compromisos familiares y no es, podríamos decir que es muy común en México con diferentes nombres, ¿no? En el caso de Oaxaca le decimos Guelaguetza, en otros lados le llaman mano vuelta y así podríamos seguir. La Guelaguetza se caracteriza entonces por ser un sistema de apoyo entre familias. Por ejemplo, cuando alguien tiene un compromiso grande, que puede ser una boda, unos 15 años, el funeral de alguna persona, eh, eso representa un gasto grande para la familia, ¿verdad? Porque tiene que comprar pues, alimentos y todos los gastos que la festividad requiera. En este caso, en la comunidad, las familias, los vecinos se unen para apoyar a esa familia, le llevan maíz, frijol, tortilla, refrescos, lo que vaya a necesitar, y la familia que recibe, y lo hacen, agarran una libreta y comienzan a apuntar todo lo que las familias les están dando. Entonces es como Juan me trajo 4 almudes de maíz, Pedro me trajo, no sé, un canasto de pan y así. Y entonces, cuando llegue el turno de estas familias, de Juan y de Pedro, de tener un compromiso similar, la familia que haya recibido va a regresar lo que recibió en su momento, ¿no? Si Pedro le llevó maíz, ella va a regresar maíz o algo equivalente al mismo apoyo que recibió. Y de esta manera, los compromisos familiares pesan menos o se vuelven, pues, requieren una menor inversión económica para la familia, ¿no? Entonces, es una costumbre que tienen las comunidades bastante padres. Me voy a regresar tantito. Bueno, entonces, en el tema de asamblea, regresando a cómo se toman las decisiones en comunidad, en el tema de las asambleas comunitarias, ahí se sesiona y se debaten todo lo que tenga que ver con propuestas de desarrollo, propuestas de proyecto para la comunidad, y es la comunidad la que vota. En algunas comunidades existe otra figura antes de la Asamblea General, que es una figura que se le conoce como el Consejo de Ancianos o la Asamblea de Caracterizados, que son las personas que destacan en una comunidad porque son personas con mucho conocimiento, por lo general es gente ya grande, que se involucra, que le gusta ser activo y se involucra demasiado en la vida comunitaria, que siempre participa en las asambleas y entonces la comunidad los elige como caracterizados y los asuntos son debatidos primero con ellos, ¿no? Se les presenta a ellos, ellos analizan el asunto, lo sesionan y una vez que tengan más o menos una idea de cuál puede ser la solución a la problemática o si el proyecto que se propone es positivo, lo llevan a una asamblea general de ciudadanos, donde ellos también emiten sus comentarios, sus recomendaciones, y ya la asamblea general es la que vota normalmente a favor o en contra, pero ya también con un antecedente de las opiniones que el Consejo de Ancianos o la Asamblea de Caracterizados tuvo al respecto. Esos son más o menos los elementos más importantes de los esquemas de organización comunitaria y su sistema de gobernanza. Pasemos ahora al tema entonces de la planeación del turismo en espacios rurales. Algo que es importante plantearse al momento de pensar en desarrollar un proyecto de turismo comunitario en este tipo de espacios, habría que pensar en los siguientes cuestionamientos, ¿no? ¿Para qué queremos hacer turismo en una zona así? ¿Qué problemática soluciona? Creo que el error más grande que se comete en este tipo de proyectos es decidir hacer un proyecto de turismo porque alguien nos dijo que le está funcionando a otra comunidad o porque pensamos que eso va a generar riqueza y va a traer turismo porque alguien nos dijo que esa es la mejor manera de hacer riqueza, ¿no? Creo que es importante tener muy claro
que este tipo de turismo tiene que estar enfocado a solucionar problemáticas reales de los espacios donde se plantea desarrollar. También tendríamos que plantearnos qué objetivos sociales persigue hacer turismo en este tipo de espacios. Para quiénes queremos hacer el turismo, cómo deseamos desarrollarlo y qué impactos va a generar en el corto, mediano y largo plazo. Y cuando hablamos de impactos, no solo estamos hablando de impactos positivos, sino también de impactos negativos. Cómo el turismo va a influir en la vida comunitaria, qué cambios podría generar. Algo que es muy común es que de pronto pensamos que si hacemos turismo tenemos que darle al turista la mayor cantidad de beneficios, la mayor cantidad de comodidades, y a veces eso implica sacrificar recursos que ni la propia comunidad tiene, ¿no? Hay muchas comunidades con problemas de agua, que no tienen energía eléctrica, pero que cuando llega el turismo no les importa poner baños de descarga, meter energía para el hospedaje, cuando son beneficios de los cuales no goza la comunidad. Entonces creo que al momento de hacer este tipo de planeación es importante plantearse estos cuestionamientos, ¿no? ¿Para qué, por qué y para qué del turismo, para quiénes y qué es lo que va a estar generando para la comunidad? En ese sentido, los aspectos importantes a considerar en la planeación del turismo es la planeación turística desde lo local. Nadie mejor capacitado que los actores locales para definir si quieren un proyecto turístico y cómo lo quieren desarrollar. Creo que algo que hemos aprendido en este proceso de trabajar con comunidades ha sido que los proyectos que tienen éxito son aquellos donde las comunidades han estado participando desde la planeación de la actividad turística, porque otra vez es entender que llevar turismo a estos espacios implica abrir nuestra casa o los espacios a actores ajenos a ese territorio, a personas con otras ideologías, con otras formas de pensar, con otra cultura, y entonces implica que si le voy a abrir la casa a alguien más, tengo que definir bajo qué condiciones, ¿no? Nadie puede venirnos a decir a estos espacios cuál es la forma correcta o lo que podría funcionar para hacer turismo, ¿no? Son los actores los que tienen que definir qué de todo su atractivo natural y cultural que tienen quieren incorporar al tema turístico y qué quieren resguardar para ellos, ¿no? Para no banalizar el tema cultural de las comunidades. El segundo punto tiene que ver con la cooperación por el bien común, algo que nos han enseñado mucho en temas de turismo cuando estudiamos es analicemos a la competencia, veamos qué están vendiendo y cómo nosotros desarrollamos un producto que pueda competir contra lo que ya existe en el mercado o que pueda ser mejor que lo que existe en el mercado. Y algo que habría que aprenderle a las comunidades es que se promueve la cooperación por el bien común, se promueve la compartencia en vez de la competencia. Y cuando hablamos de cooperación para el bien común es cómo sumamos esfuerzo con lo que existe para que todos salgamos beneficiados. Es cambiar el yo por el nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollar turismo comunitario, hablamos de que este tipo de turismo también tiene que regirse por este tipo de beneficios, por el bien común. ¿Cómo hacemos que la actividad en estos espacios beneficie a un mayor número de personas y no solo a un grupo de personas o a una persona, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las bondades bien importantes del turismo comunitario. La tercera tiene que ver con la definición de vocaciones. Otra vez, cuando decidimos hacer turismo en este tipo de espacios, es muy fácil dejarse llevar por lo que ya existe y empezamos a pensar que si a fulanito le funcionó algo, eso es lo que nos va a funcionar a nosotros. El error más común en este tipo de proyectos es empezar a copiar lo que ya existe y pensar que eso es turismo comunitario, ¿no? Alguien puso una tirolesa y vemos que le llega un montón de gente y creemos que eso es hacer turismo comunitario. Y en realidad habría que entender que el turismo comunitario promueve
el intercambio cultural, promueve el vínculo con los actores locales, implica actividades que generen una conexión de alguna manera. Y no es que hacer turismo de aventura esté mal, pero entender que eso no es turismo comunitario, ¿no? Pueden desarrollarse este tipo de actividades, por supuesto, ¿no? Se pueden desarrollar bajo un esquema comunitario, también es posible, pero cuando hablamos de lo que es en esencia el turismo comunitario, estamos hablando de este tipo de experiencias, ¿no? De experiencias de convivencia, entender el día al día de la vida comunitaria. Entonces, es importante que al momento de hacer la planeación de un proyecto de turismo comunitario definamos cuáles son las vocaciones de la comunidad anfitriona, y eso implica hacer un inventario de atractivos tanto naturales como culturales con la comunidad otra vez. Y una vez que hayamos definido estos atractivos, habría que sentarse a hacer la clasificación y definir qué de todo eso que tenemos, otra vez, queremos incorporar a la prestación de servicios turísticos, qué de todo eso que hay en nuestro territorio, en nuestra comunidad, queremos compartir con los visitantes y qué queremos que siga siendo solo nuestro. Que a lo mejor sí decimos, el turismo nos va a ayudar a fortalecer esto, pero esto no lo quiero compartir con el turista, esto quiero que siga siendo solo de la comunidad. Entonces, es importante trabajar en la definición de las vocaciones para evitar copiar lo que a alguien más le funcionó, que probablemente nos puede funcionar, sí, pero que también corremos el riesgo de que no nos funcione y sea una inversión mal hecha, ¿no? El cuarto aspecto tiene que ver con la definición de planes de trabajo. Tendemos mucho a dejarnos guiar otra vez por lo que está funcionando en otros lados y a veces no hacemos una planeación. Si tenemos la oportunidad de obtener financiamiento, trabajamos sobre eso. Y si el financiamiento es para un tema en específico, a lo mejor no es un tema que estábamos considerando realizar ya, pero como ya está el dinero, lo hacemos. Es bien importante trabajar sobre un plan definido, ¿no? Aunque nos tome más tiempo, pero que sea seguro. Algo que ocurre normalmente es que teníamos una idea inicial de lo que queremos hacer de este tipo de turismo, de cómo queremos que sean los servicios, y luego cambiamos en un abrir y cerrar de ojos porque no nos damos cuenta que no hicimos una buena planeación o porque se presentó la oportunidad de los recursos, pero como no teníamos definido cómo queríamos aplicarlos, terminamos haciendo lo que alguien más nos dice que puede funcionar. Entonces, es bien importante trazar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, otra vez, de hacia dónde queremos llevar el turismo, por qué queremos desarrollarlo en este tipo de espacios, cuáles son las problemáticas que va a solucionar y todo lo que eso implica, de la infraestructura turística, los servicios, eso va a apoyar a lograr y solucionar las problemáticas que tenemos o más bien va a generar nuevas problemáticas. El quinto aspecto tiene que ver con normatividad y reglamentos. Cuando hablamos de turismo comunitario, muchas veces decimos, pues es que a las comunidades no nos dijeron cómo hacer las cosas y entonces como estamos en una comunidad, no es necesario de pronto correr todos los trámites. Hay que entender que ser comunidades no nos exime de cumplir con la normatividad vigente. Es bien importante al momento de planear este tipo de proyectos, ya sea que sean parte de una comunidad o que estén apoyando a una comunidad, es importante que conozcan cuáles son los reglamentos y la normatividad aplicable para todo lo que se vaya a desarrollar, ya sea infraestructura, si van a construir hospedajes, hay que ver qué permisos se necesitan para la construcción, tanto permisos de las autoridades locales como del gobierno estatal y federal. Y el tema de los reglamentos es bien importante, ¿no? Y con los reglamentos nos referimos a los reglamentos internos de la comunidad, ¿no? Otra vez, implica abrir nuestros espacios a actores externos, entonces tenemos que poner las reglas desde el principio, si no después es más complicado. Algo que ocurre de manera regular en este tipo de proyectos es que no se establece desde el principio los reglamentos de la comunidad aplicables para el turismo y tampoco se establecen capacidades de carga, ¿no? Para las actividades. Entonces,
Luego, cuando ya se vuelve popular el proyecto, es más difícil implementar estas medidas. Entonces, sí es importante desde el principio generar un reglamento interno que regule la actividad turística en el espacio en el que se desarrolla y por el otro lado establecer las capacidades de carga, ¿no? de los espacios para evitar tener impactos negativos en ellos. Otro aspecto que hay que considerar es el tema de la oferta y la demanda. Tendemos a desarrollar muchos productos desde lo que pensamos que puede funcionar en este tipo de espacios. Decimos, bueno, yo pienso que puede funcionar desarrollar bici en esta zona, ¿no? O que puede funcionar desarrollar algunas tirolesas, algún puente colgante, y es porque le está funcionando a alguien que conocimos, a una comunidad de al lado, y creemos que eso es lo que va a funcionar, y tendemos a desarrollar desde lo que pensamos que puede funcionar, sin analizar antes cuál es la demanda. Entonces, cuando queremos apoyar este tipo de proyectos, habría que pensar sí que existe en el mercado, pero también qué es lo que la gente está buscando y cómo eso empata otra vez con los intereses de la comunidad y no va en contra de lo que queremos lograr con el proyecto. Entonces, hay que trabajar en un proceso de diseño de producto más profundo ligado a los inventarios iniciales que ya hicimos de los atractivos naturales y culturales de la comunidad, de lo que ellas están dispuestas y no a compartir con el visitante, y en base a eso creemos una oferta más enfocada hacia el mercado al que queremos atender. La comercialización es el talón de Aquiles para cualquier empresa de turismo comunitario. Las comunidades entienden perfectamente bien cómo desarrollarse con su entorno, cómo relacionarse con el medio ambiente, con la tierra, en qué ciclos cultivar, en cuáles cosechar, cuándo no es una buena época para sembrar o para cosechar. Pero entender el tema de la comercialización es algo que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Es a quién le vamos a vender, cómo llegamos a ellos, cuánto le cobramos, y es importante entender que vamos a entrar a este proceso sí o sí. Una vez que una comunidad decide adoptar un proyecto de turismo, deja de ser un proyecto en el momento en el que reciben a su primer cliente y cobran por eso. En ese momento ya no son un proyecto, comienzan a convertirse en una empresa y tienen que capacitarse para eso. ¿Cómo entendemos estos procesos? Sumando alianzas y generando cadenas de valor, sumando aliados que estén dispuestos a apoyar el desarrollo, siempre y cuando estos aliados estén enfocados a generar talento local, a co-crear conocimiento con los pobladores y no a generar una codependencia de ellos, ¿no? Y existen en ese sentido 4 tipos de aliados que podemos reconocer. Las alianzas locales, los aliados locales, que pueden ser los convenios entre prestadores de servicios, los convenios con comunidades cercanas para trabajar de manera conjunta, amigos que tengamos que tienen experiencia en el tema turístico y que nos pueden explicar un poquito más cómo hacer las cosas, redes regionales de trabajo, las mismas autoridades locales. Luego vienen los aliados estatales, que tienen que ver más con tour operadores, con agencias de viajes, perdón, con instancias de gobierno, que también tienen varios tipos de apoyo para proyectos similares a los que estamos planteando, y que pueden ayudarnos con temas de capacitación, que pueden ayudarnos a armar producto, a explicarnos cómo funciona el mercado. Y luego tenemos las redes nacionales, donde ya vamos a encontrar asociaciones, cámaras de turismo, agencias de viajes, turoperadores, agencias de viajes mayoristas, fundaciones, de las cuales también podemos solicitar apoyo para, otra vez, capacitaciones, diseño de producto, infraestructura. Y finalmente están las redes internacionales, donde ya podemos encontrar organizaciones donde ya no solo hay grupos de trabajo de nuestro país, sino también de otros países, como es el caso de ATA, de la Asociación Internacional de Ecoturismo, redes de turismo comunitario, ONGs y fundaciones que apoyan este tipo de proyectos. Entonces, si no sabemos cómo se hace algo,
nadie nos va a cobrar por preguntar, eso es bien importante entenderlo. Y cuando sumamos aliados, estamos sumando valor al proyecto. Entonces, es importante procurar generar estos ciclos de trabajo y no quedarse encerrados en un solo espacio. Bueno, visto estos elementos principales, analicemos algunos casos de turismo comunitario exitosos y vayamos viendo cómo estos elementos han contribuido a su éxito a través de toda su trayectoria. Veamos como primer caso el tema de los pueblos mancomunados de Oaxaca, México. Esta organización es una agrupación de 8 poblaciones de origen zapoteca con más de 400 años de historia ubicados en la Sierra Norte de Oaxaca. Estamos hablando de este puntito rojo que está aquí. Este es el estado de Oaxaca. Es todo esto que está coloreado en verde más fuerte. Es la Sierra Norte y los mancomunados se ubican en este punto. Esta comunidad tiene una extensión territorial de 24.932 hectáreas, 78 áreas y 56 centiáreas, y han sido considerados un ejemplo de organización social comunitaria en México. Tienen 26 años de trabajo en materia turística y lo que los hace particular, a diferencia de otras organizaciones, es desde su estructura organizativa como comunidad. Yo les platicaba al inicio que en México existen estos dos tipos de propiedad, la comunal y la ejidal, y les explicaba que en el caso de la propiedad comunal es una comunidad con un territorio, ¿no? que le pertenece. En el caso de los mancomunados es un caso muy, muy particular porque estamos hablando de 8 poblaciones distintas que conviven dentro de un solo territorio comunitario. Es decir, son 8 comunidades, pero un solo representante para el tema territorial, que es el que llamamos Comisariado de Bienes Comunales. Cada población tiene un representante de su comunidad que rige el tema de la organización interna en la zona poblacional. Todo lo que compete a la zona de los bosques de la tierra es algo que pasa a ser competencia directa del Comisariado de Bienes Comunales. Entonces, en el caso de los mancomunados, estamos hablando de 8 poblaciones con un solo territorio. Eso de por sí ya lo vuelve complejo, bastante difícil de trabajar, porque implica una organización interna bastante fuerte, ¿no? Por supuesto, es todo un reto, ¿no? Imagínense si en una familia con varios hijos tendemos a pelearnos, pues en un territorio así también es bastante complejo, ¿no? Hablábamos que este tipo de proyectos de turismo comunitario tendrían que solucionar una problemática, ¿no? ¿Para qué queremos hacer turismo? ¿Qué problemática va a solucionar? Veamos los antecedentes de estas comunidades, de los pueblos mancomunados. Hace 3, 4 décadas atrás, los pueblos mancomunados enfrentaban, al igual que gran parte de las comunidades de la sierra, problemas de migración. Tenían un alto índice de migración hacia el norte del país y Estados Unidos. Hace 3 décadas atrás, estas comunidades tenían condiciones más precarias de vida, las condiciones de acceso hacia las comunidades también eran básicas, no había transporte público, sí había energía eléctrica, pero no había señal de celular, no había internet, las condiciones de trabajo pues eran mínimas, hacía muchísimo frío en estas comunidades. Esa foto que estamos viendo ahí es en temporada de inviernos, cuando había nieve todavía, hoy por el cambio climático ya no. Pero bueno, al no existir condiciones de trabajo favorables para la población en estas comunidades, pues la población joven sobre todo comenzó a emigrar hacia el norte del país y Estados Unidos. Entonces con la migración venía un segundo problema para las comunidades que tenía que ver con el abandono de las tierras y por ende con la pérdida de los saberes tradicionales, ¿no? Y también venía ligado con la disminución de la población.
Tuvimos comunidades que bajaron tanto su población que estuvieron en riesgo de desaparecer, como es el caso de Nevería, que tiene 87 habitantes en este momento, porque gran parte de su población emigró hacia el norte del país y Estados Unidos. Al abandonar las tierras y haber pérdida de saberes tradicionales, también se corría el riesgo de poner en riesgo la protección del patrimonio natural de los pueblos, ¿no? Entonces, con todas estas problemáticas presentes, los pueblos mancomunados tuvieron que darse a la tarea de pensar cómo solucionaban esas problemáticas. Su respuesta fue generar un aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales que les permitiera propiciar el desarrollo comunitario, generar empleos locales y propiciar el arraigo comunitario a través de estas acciones. Con esta propuesta comienzan a generar ellos empresas comunitarias y nace la primera empresa comunal forestal en los años 70, que se convierte en la primera empresa de los mancomunados, y esta empresa nace para hacer aprovechamiento sustentable de los bosques. Se dedicaron en los primeros años al aserrío y venta de madera en rollo, y era una empresa que daba empleos principalmente para los hombres, no así para las mujeres por considerarse un trabajo pesado. Entonces, tiempo después de que nace el área forestal, nace otra empresa llamada Indapura, que nace con el objetivo de brindar empleo principalmente para la mujer. Se trata de una envasadora de agua de manantial. Sin embargo, estas dos empresas eran extractivas de recursos naturales, aún manejadas bajo un programa de aprovechamiento sustentable, seguían siendo extractivas de recursos naturales, por lo que necesitaban una tercera empresa que promoviera la protección de los recursos en pie. Así nace el proyecto de turismo, que más tarde se convierte en Expediciones Sierra Norte. Veamos el caso particular del turismo. El proyecto turístico en los mancomunados se desarrolla bajo 4 objetivos centrales, que otra vez es cómo hacemos una planeación, ¿no? ¿Para qué queremos hacer turismo? ¿Qué va a solucionar? ¿Qué va a generar? ¿Qué impactos va a tener? El turismo en mancomunados nace bajo 4 objetivos centrales. El primero era promover la conservación de los recursos naturales de la región mediante el desarrollo de una actividad turística responsable en el territorio. Generar alternativas de educación y empleo para los habitantes locales, ofrecer una experiencia turística de alta calidad que les permitiera entrar en contacto con la cultura de las comunidades indígenas y con la naturaleza de una manera segura, divertida y educativa. Y por último, servir como modelo para la implementación de proyectos similares en diferentes comunidades indígenas de nuestro país. ¿Cuáles eran los retos iniciales que tenían estos pueblos hace 26 años cuando decidieron emprender este proyecto de turismo? Inexperiencia en el tema, hace 26 años no había otros proyectos similares de los que ellos pudieran guiarse y decir, bueno, así podemos hacer turismo. Incredulidad del sector en el proyecto. Cuando comenzaron a hablar de que querían desarrollar un proyecto turístico en la Sierra Norte de Oaxaca, a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar, en comunidades de alguna manera aisladas de la modernidad, con condiciones de acceso precario, con un clima frío, con comunidades que parecían fantasma porque la neblina siempre estaba al ras del suelo. La gente dijo, eso no va a funcionar, ¿no? ¿Quién va a subir a la sierra a hacer turismo, a pasar frío y encima pagarles por eso, ¿no? Los fundadores del proyecto comentan que en los inicios les decían los ecolocos, ¿no? Porque la gente pensaba que estaba loca, que un proyecto así no iba a funcionar. Por otro lado, cuando se plantea la idea de desarrollar el proyecto de turismo en estas poblaciones, se plantea para una sola comunidad, para una sola población, que es la población de Benito Juárez. Entonces también tenían como reto generar una estrategia que permitiera expandir los beneficios de la actividad turística al resto de las poblaciones, a todo el mancomún. Generar un modelo
que permitiera que el proyecto fuera 100% comunitario, es decir, que todas las decisiones de cómo desarrollar el proyecto, de cómo operarlo, de cómo comercializarlo, quedara en manos de las propias comunidades. Y eso estaba directamente relacionado con antecedentes históricos de la comunidad. En los años 60, el gobierno federal concesionó los bosques de la Sierra Norte a empresas privadas para aprovechamiento forestal. Sin embargo, hubo una sobreexplotación de los bosques y poco beneficio y desarrollo para las comunidades, por lo que se inició una lucha social para pedirle al gobierno que cancelara esas concesiones. Cuando eso se logra, es cuando los mancomunados arrancan con su primera empresa comunal forestal. Entonces, como ellos ya tenían el antecedente que permitir que sus recursos fueran manejados por personas ajenas al territorio no generaba beneficio, decidieron que este proyecto de turismo tenía que ser manejado por ellos en su totalidad. Por supuesto, capacitar a la población local una vez que definieran cómo querían operar el proyecto, atraer a los primeros visitantes para entender un poco la dimensión de los retos. Hablemos que para 1994 menos de 20 turistas pernoctaban al año en pueblos mancomunados. 26 años después, Pueblos Mancomunados es considerado uno de los casos de éxito más importantes del turismo comunitario en México. Han generado un modelo que permite que la operación, administración y comercialización del destino quede en manos de las propias comunidades. Para ello fundaron Expediciones Sierra Norte como su tour operadora comunitaria. Esta empresa nace en el 98 como una oficina de información turística inicial y posteriormente se constituye legalmente como operadora turística. Más de 20,000 turistas arriban actualmente al año a pueblos mancomunados. Se han generado 126 empleos locales. Más del 80% de la derrama económica que genera la actividad se queda en las comunidades. 6 de los 8 pueblos mancomunados se han certificado como ecoturismo certificado bajo la norma 133 de Semarnat y han sido acreedores a 4 premios internacionales. En 2002, por la revista Condé Nast Traveler como mejor destino ecoturístico. En 2016, el premio de Tourism for Tomorrow en la categoría comunidad. Y en ese mismo año el premio To Do por un turismo socialmente responsable. Y recientemente este año el premio como mejor destino para reducción de pobreza e inclusión. Como mejor iniciativa para reducción de pobreza e inclusión en la primera edición de los premios de turismo responsable para América Latina. ¿Cómo han logrado estos pueblos pasar de ser una idea a un proyecto exitoso en 26 años, que es bastante tiempo, así que esperamos que las experiencias que se compartan les ayuden a los proyectos a lograrlo en menos tiempo? ¿Qué han hecho bien? Planear desde lo local, ¿no? Cuando ellos decidieron que querían hacer turismo, se involucraron de lleno. ¿Cómo nace la idea de hacer turismo en mancomunados? A finales del 93, el gobierno federal declaró zona prioritaria de desarrollo turístico al estado de Oaxaca con una superficie dentro de la cual queda incluida la población de Benito Juárez. El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, inicia en el 94 un programa de construcción de albergues de hospedaje llamados TouristU, que buscaba comenzar a generar movilidad del turismo hacia otras zonas de Oaxaca, sacarlos del centro de la ciudad de Oaxaca. Y en el 94 se construye un TouristU en Benito Juárez, con lo que se abre, digamos, la posibilidad de generar turismo y se convierte en la primera oferta de hospedaje en los pueblos, de hecho. Entonces, cuando esto ocurre, el secretario de Turismo de ese año manda a una persona a hacer un inventario de atractivos de Benito Juárez para ver si era posible generar un proyecto de turismo en la zona. Cuando esta persona regresa, pues se da cuenta que había un potencial enorme en la zona para desarrollar turismo de naturaleza.
Sin embargo, cuando le plantean a las autoridades locales esta posibilidad, las autoridades locales acceden, pero con la condición de que se buscara la manera de que ese proyecto se pudiera expandir al resto de los mancomunados, y también con la condición de que ellos fueran los que decidían, las autoridades los que decidieran cómo generar el modelo turístico para este proyecto. Entonces, ellos se involucraron desde el principio sin negarse a recibir apoyo externo. Por supuesto, había un grupo de amigos de los mancomunados amantes de la naturaleza que tenían mayor conocimiento de cómo se podría gestar un modelo turístico, que se sumaron al equipo de trabajo. Entonces participaron el Comisario de Bienes Comunales, autoridades locales, estas personas externas con conocimiento, pero muy respetuosas de los pueblos, en este proceso de planeación de cómo hacer turismo, ¿no? Lo siguiente que hicieron bien fue desarrollar una estructura sólida de trabajo, ¿no? Generar, siempre dicen que una gran organización requiere de un gran equipo, así que se dieron a la tarea de desarrollar justo eso, ¿no? En el 98, que es cuando se da el proceso más fuerte de trabajo, con el primer apoyo que reciben externo, porque del 95 al 98, todas las acciones que se desarrollaron fueron a base de tequios, que eso nos remota otra vez a sistemas de organización tradicional, a base de tequios, de apoyo comunitario, sin recibir financiamiento alguno externo. En el 98 fue cuando ya se recibieron 2 apoyos internacionales, uno de la Embajada de Canadá y otro de Cooperación Ambiental, con lo que se comienzan a generar acciones más concretas. Se diseñan las rutas de la naturaleza, que voy a hablar al ratito de eso, y se establece 7 comités locales, uno por cada comunidad, con excepción de Llavecía, y estos comités locales tenían como función principal apoyar la gestión de la operación de la actividad turística en el territorio. En ese mismo año se abre la primera oficina de información turística en Oaxaca, y la oficina lo que buscaba era dar un rostro familiar a los visitantes, ¿no? Acerca de lo que había en la zona, alguien que pudiera dar seguridad de que sí era posible viajar hacia ese lugar. Como las condiciones eran precarias, se tuvieron que adaptar a lo que había, ¿no? Las primeras reservaciones en este espacio se hacían a través de radios, ¿no? Con códigos, y así funcionó durante mucho tiempo hasta que por fin ahora hay internet, teléfonos, y es mucho más fácil pasar las reservaciones. Entonces, también entender que fueron aprendiendo a base de errores, se equivocaron muchísimo. Si nos regresamos a la parte de la planeación, me voy a regresar tantito. Cuando ellos empezaron a desarrollar la infraestructura turística, inicialmente habían pensado en aprovechar todas las casas que habían sido dejadas abandonadas por la gente que emigró hacia el norte del país, Estados Unidos. Entonces, platicaron con los pobladores locales para ver quiénes tenían una habitación disponible o a cargo una casa que pudieran incorporar al servicio comunitario. Entonces, la idea era adaptar esos espacios y en donde no había, construir cabañas ecológicas, ¿no? Estos fueron los primeros modelos de hospedaje. Si se dan cuenta, es muy rústico. Los baños estaban afuera, eran baños de descarga, perdón, no de descarga, eran baños ecológicos, y bajo un esquema compartido, ¿no? Se buscaba procurar en su mayoría que se manejara de manera adecuada los recursos naturales, y otra vez no brindar comodidades que la comunidad no tenía, ¿no? En esta foto en específico es de la población de Llano Grande, donde la mayoría de las comunidades cuenta con letrinas secas, y entonces pues la intención no era darle mayor comodidad al turista de lo que la comunidad tenía. Sin embargo, tiempo después, cuando comienzan a fluir los apoyos, cuando se dan cuenta que este proyecto sí era funcional y que estaba pues avanzando, comienzan a surgir los apoyos a fondo perdido, ¿no? Y les surge un apoyo económico a ellos para mejorar la infraestructura turística. Sin embargo,
idea que se tenía de mejorar la infraestructura turística de quien donó el apoyo era más pensado para un turismo convencional de comodidades. Dijeron, bueno, hagamos cabañas con baños de descarga, con chimenea, con mayores amenidades, con mayor comunidad, y son muy bonitas. O sea, si ustedes ven la foto, en realidad dicen, no, pues sí, está muy bonito el hospedaje. Sin embargo, eso a la larga trajo también sus propias problemáticas, ¿no? Una vez construidas las cabañas, habría que pensar en un programa para el uso eficiente del recurso agua y del recurso energía. Habría que pensar de dónde se obtiene la leña con la que se prenden las chimeneas, cómo se hace un manejo responsable de los árboles que se cortan para la leña. Entonces, hay nuevas problemáticas, ¿no? Y estas comodidades que comenzaban a tener las cabañas no eran comodidades que existían en la comunidad. Entonces, si se dan cuenta, ese fue un aprendizaje que a ellos les costó en algún momento tener que hacer un proceso de trámites de manifiesto de impacto ambiental, permisos que no se corrieron en su momento y que se tuvieron que regularizar después. Entonces, cuando no se tiene tan claro hacia dónde avanzar, y incluso yo podría decir que a veces sí tenemos claro, sí tenemos definidos los planes de trabajo, pero nos perdemos. Y el turismo es así, ¿no? El turismo tiene sus debilidades y creo que necesita mucha firmeza por nuestra parte para no perderse del objetivo inicial. Bueno, entonces, de lo que se hizo bien fue esta parte de involucrar a la comunidad desde la planeación en el inicio, la parte de formar un equipo sólido. La cooperación intercomunitaria es algo que también le ha dado un auge impresionante al proyecto, y es que en vez de pensar en trabajar por separado el proyecto para cada una de las poblaciones del Mancomún, se buscó la manera de que se trabajara un solo proyecto para todos y se promoviera la cooperación entre estas 8 poblaciones. Entonces, en el 98, con el financiamiento que reciben, se diseñan lo que se conoce como las rutas de la naturaleza, que es una red de senderos de más de 100 kilómetros, diseñados para caminata y ciclismo de montaña, que conectan a las 8 poblaciones del Mancomún, que es este mapita que vemos aquí. Las líneas amarillas son los senderos para caminata y las que están en un tono rosado son los senderos pensados para ciclismo de montaña. Es importante mencionar que no es que se hayan abierto estos senderos por el turismo. Estos senderos eran en realidad caminos viejos utilizados por la gente de las comunidades para conectar con las otras poblaciones cuando no había carreteras ni vehículos, ¿no? Antes, tenemos 3 municipalidades aquí en el territorio. La población de Amatlán, La Chatao y Avesía son municipios. Entonces, antes el resto de los pueblos eran rancherías, y cuando había reuniones y asambleas de las que les hablaba, la gente que vivía en las rancherías tenía que moverse a los pueblos, entonces pues lo hacía a pie. De ahí que existan estos senderos que después se habilitan con fines turísticos, ¿no? Y es otra vez hacer un inventario de los atractivos que existen y los recursos que existen en la comunidad y cómo los podemos aprovechar con fines turísticos, qué de eso que ya existe queremos meter a turismo y qué decidimos mantener para nosotros. En este caso, ellos decidieron que querían aprovechar esos senderos, rehabilitarlos con fines turísticos, ¿no? Estas rutas de la naturaleza se han convertido en el producto más importante para mancomunados porque les da 3 beneficios importantes. El primero tiene que ver con que nos ha permitido mantener a los turistas cautivos por un mayor número de días en el territorio. En vez de ofrecerles llegar a una comunidad, realizar actividades ahí, dormir y luego irse, lo que hacemos es que hemos diseñado programas de 1 hasta 10 días actualmente, en donde el turista llega a una comunidad y se mueve el resto de los días haciendo actividades hacia las otras comunidades. Se mueve caminando, en bicicleta o a caballo. El segundo beneficio que nos da es que
Eso nos permite generar una derrama económica distribuida. ¿Por qué? Porque el visitante va consumiendo servicios en cada una de las comunidades y como tercer beneficio adicional, se disminuye significativamente la huella ecológica del visitante porque solo necesita 2 vehículos, el que lo lleva a la primera comunidad y el que lo recoge de la última. El resto de los días se mueve bajo sus propios medios, ¿no? Y a eso pues habría que sumar, por supuesto, los empleos que se generan con cada recorrido, y la experiencia que el cliente obtiene al tener mayor contacto con las comunidades, pasar más días en el territorio y entender de mejor manera cómo funciona la organización y la posibilidad de ver cómo cambia la vegetación de la zona alta a la zona media y luego a la zona baja. Otra de las cosas que hicieron bien fue sumar aliados y tejer redes. Los mancomunados, como todos los que somos primerizos en el tema de turismo comunitario, entendían cómo funcionaba la comunidad y cómo se organizaba, pero cuando les dijeron que iban a hacer turismo, el primer coordinador, que fue el señor Mario, que en paz descanse ahora, decía, pues es que yo sabía cómo sembrar papas, pero cuando me dijeron que tenía que hacer turismo, porque lo nombraron a él en una reunión como coordinador de turismo, dijo, no sabía, o sea, no sabía por qué la gente quería venir a mi comunidad, ni sabía qué comían, qué les tenía que ofrecer, y lo fue aprendiendo, ¿no? Yo les platicaba que en los inicios hubo un grupo de amigos de mancomunados que les encantaba la naturaleza y que estuvieron muy dispuestos a apoyarlos. Uno de ellos es el capitán Pablo Ruiz Lavalle, que es de los pioneros del ecoturismo en la zona. Él se sumó al equipo de trabajo, él ayudó en el desarrollo de las estrategias, de los planes iniciales y le fue enseñando a la gente local cómo hacer turismo. Algo que reconocemos mucho de él es que justo su trabajo estuvo muy enfocado a desarrollar capacidades locales y hacer que la gente local aprendiera cómo hacerlo para después dejarlos y que fueran los actores locales los que se hicieran cargo de todo este proceso, ¿no? Esta foto de acá, ay, perdón, es una foto de la primera feria internacional en la que ellos estuvieron, donde ya tenían que sentarse a negociar con operadores de otros países en otro idioma, y la que está aquí es Mari, es digamos que la primera administradora de expediciones y la primera persona que hablaba inglés, porque ella vivió muchos años en Estados Unidos, se fue, también migró, luego regresó y encontró pues en el turismo la posibilidad de quedarse en su comunidad. Entonces, cuando les dijeron que tenían que ir a esta reunión, llamaron al capitán para que él pudiera hacer las negociaciones y él dijo, sí, sí voy, pero ustedes van conmigo, ¿no? Entonces se los llevó y los puso ahí a negociar con ellos. Entonces, la importancia de tener aliados con visión va a sumar siempre valor a este tipo de proyectos. Siempre y cuando, como les decía al inicio, estos aliados con valor sean aliados que estén comprometidos con desarrollar capacidades locales y enseñarle a ellos cómo hacer las cosas solos a futuro, ¿no? Otros de los aliados que nos parecen súper importantes es no cerrarse a la innovación. No podemos, si algo nos ha funcionado, no podemos decir ya con eso tenemos la vida solucionada y solo nos vamos a dedicar a hacer caminatas y bici porque eso ha funcionado. Nosotros fuimos aprendiendo con el tiempo que era importante la innovación. Hubo un año en el que se lanzó esta ruta de la Sierra Juárez, que es una alianza en toda la región, donde están integrados no solo los mancomunados, sino también otros proyectos de la sierra. Y en ese año los mancomunados se planteaban un tema bastante importante porque se hizo una guía de turismo y cuando se revisó la guía, todos los proyectos ofrecían exactamente lo mismo. Caminata, ciclismo, acampado, observación de aves, y los precios iban en descenso, ¿no? Mientras más lejos estaba la comunidad, más barato era el mismo servicio. Y los mancomunados eran considerados en ese año el destino más caro o de los proyectos más caros de turismo de la zona.
Entonces, había una preocupación por decir qué nos mantiene presentes en el mercado. Una de dos, o bajamos costos o innovamos y le damos a la gente algo, una razón para seguir viniendo a los mancomunados. Entonces, en ese año, la primera idea fue pongamos otros atractivos que la gente busque, ¿no? Pongamos una tirolesa más larga, pongamos otro puente colgante, de estos elementos que sumaron en algún momento en el que no entendíamos del todo lo que era hacer turismo comunitario. Y luego, en una reunión de trabajo, hicimos un análisis y nos decían, bueno, es que no se trata de ponerle adornos a las comunidades, ¿no? Se trata de hacer un análisis de lo que siempre ha estado presente, que de pronto pasa desapercibido para la gente local porque es cotidiano. Entonces hicimos un inventario de atractivos naturales otra vez y culturales, apoyados con una universidad que nos envía practicantes cada año. Y en ese nuevo inventario de atractivos turísticos salieron elementos bien padres, ¿no? Nos dimos cuenta que había varias cosas que no estábamos considerando, varias actividades que estábamos pasando, y nació un segundo catálogo de productos muy padre, dentro de los cuales había productos como los colores del maíz, que nos dimos cuenta que en esta población tan chiquita de La Nevería, hay más de 7 variedades de colores del maíz. Entonces, hicimos un producto que se enfoca en regresar el valor al campo, en que la gente entienda lo que implica el proceso de cultivo del maíz y la importancia del maíz dentro de la gastronomía zapoteca y dentro de los rituales también, ¿no? Entonces es un programa de 2 días. El tema de los hongos en Cuajimoloyas fue otro tema, la importancia de estos microorganismos en los ecosistemas, los indicadores de bosques sanos, su relación con el resto de las plantas y sus propiedades medicinales, ¿no? Entonces, así fueron surgiendo nuevos productos y eso nos llevó tiempo después a generar alianzas con otros actores. Uno de ellos es Aire Libre, que es un grupo de corredores que llegó a la Sierra Norte de Oaxaca, no para caminar los senderos, sino para correrlos. Ellos querían hacer 100 kilómetros, porque era un reto físico que traían y querían hacer un documental. Hicieron un documental muy padre de la sierra, invitaron a la gente a visitarnos y luego se dieron cuenta que es algo que se podía vender también, ¿no? Y empezaron a promover esa actividad en la sierra. Vienen cada año con un grupo de corredores y corren en los senderos de mancomunados. Entonces es una nueva actividad. Y por supuesto, las alianzas con estas redes de trabajo, estas asociaciones de las que les hablaba. Mancomunados es parte de la Ruta de la Sierra Juárez como la alianza local, regional. Es parte de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, que podríamos hablar como la red nacional, y también del distintivo de paraísos indígenas, y a nivel internacional de la Adventure Travel Trade Association. Otra de las cosas que ha hecho bien Pueblos Mancomunados es no solo innovar, sino también apostarle a dar saltos cualitativos y arriesgarse a hacer cosas que de pronto nos dan miedo. Antes de pandemia escuchábamos mucho esto de quien no está en internet, no existe. Después de pandemia ahora decimos quien no vende en internet, no existe. Y Mancomunados decidió dar ese salto en 2017, bueno, de hecho en 2016, derivado de un proceso también de aprendizaje. En 2013 ellos decidieron que sí o sí tenían que participar en algunas ferias de turismo a nivel nacional, porque representaban para ellos adquirir nuevo conocimiento, conectar con nuevos aliados, generar nuevos negocios, pero también reforzar la presencia y reforzar esta parte de decir, aquí seguimos estando, ¿no? Entonces, en el 2015 participaron en un ADMEX y ahí se dieron cuenta que había una mayor participación de agencias en línea, de motores de reserva en línea
que agencias tradicionales de viaje. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, obviamente tuvieron reuniones con estas agencias, pero se dieron cuenta que las comisiones, habían comisiones que eran muy altas, ¿no? Del 30% sobre cada producto que quisieras promover con ellos. Entonces, cuando se regresó de esa feria, se hizo un análisis con las coordinaciones locales, con las que se sesiona cada mes o cada 2 meses igual, y se analizó el tema y entonces planteó, a ver, tenemos dos posibilidades. Una, pues entrarle a una alianza con estos motores de reserva y pagar el 30% o apostarle a generar un motor de reservas propio y vender en línea desde nuestro propio sitio web. Entonces, todo 2016 llevó la búsqueda de un aliado para generar este motor de reservas. Teníamos una agencia de publicidad con la que hemos trabajado durante muchos años, pero que también habíamos visto crecer y que sabíamos que probablemente encargarles el trabajo a ellos no iba a tener el impacto que queríamos ni la rapidez con la que la queríamos porque estaban también sobrecargados ellos de trabajo. Así que ahí fue cuando conocimos a otra agencia bueno, no agencia de publicidad, un grupo de trabajo que se llama Me2You, que es un equipo que está muy enfocado a trabajar con proyectos sociales y comunitarios, y ellos nos pidieron la oportunidad de sumarse a este reto de generar un motor de reservas propio para vender en línea. Entonces, idealmente, el motor iba a tomar 3 meses de desarrollo, tomó un año completo desarrollarlo porque era entender lo que queríamos y diseñarlo desde cero. Los motores de reserva que existen y que por supuesto pueden adquirir, pues normalmente les permite cargar el paquete o el hospedaje, administrar disponibilidad y vender y ya. Lo que nosotros buscábamos es que fuera un motor que nos permitiera generar, primero cargar los insumos, luego a partir de los insumos construir los paquetes, porque inicialmente decíamos, bueno, que sea como un carrito de compras y que el turista pueda elegir lo que quiere comprar. Luego nos dimos cuenta que era complicado porque el cliente pudiera elegir el hospedaje en una comunidad, pero el temazcal en otra que está mucho más lejos, y eso nos iba a meter a nosotros en problemas al momento de operar. Entonces, después dijimos, bueno, que los insumos nos permitan a nosotros generar productos, pero que también nos permita tener un reporte de ventas mensual, ver cuál es el producto que más está vendiendo, saber a manera de detalle cuántas noches de hospedaje hemos vendido en cada comunidad y que eso a nivel de la operadora nos permita tomar decisiones de hacia dónde incentivar las ventas para que otra vez la derrama económica sea distribuida entre todas las poblaciones que integran el Mancomún. Entonces, pasamos de 3 meses que teníamos idealmente contemplados para el desarrollo a un año completo de trabajo, que era avanzar un paso y retroceder dos, pero fue un aprendizaje bastante padre. Lanzamos el motor de reservas en 2017 y fue bastante padre porque el motor tenía 30 minutos arriba y generó su primera venta. Y ha sido desde entonces un aprendizaje constante. No es algo que podemos considerar terminado porque se le siguen haciendo mejoras, van saliendo cosas, pero es algo que al final del día lo sentimos como nuestro. Después hicimos una alianza con Me2You porque ellos generaron una nueva versión y está disponible para proyectos comunitarios, ¿no? Pero al final del día seguimos siendo parte de ese proceso y seguimos aprendiendo con ellos. Así que eso es otro de los aspectos que creo que se han hecho bien y que han contribuido al éxito del proyecto. Eso por la parte de mancomunados. Otros casos de éxito en México que también sería interesante conocer está Gruta Soxafi en Hidalgo, que este es uno de los proyectos nacionales que a mí más me encantan. Los hemos visto en varias ferias, hemos tenido la posibilidad de coincidir en eventos, de trabajar algunas capacitaciones juntos.
y el equipo que lideré, Grutas Oxafi, siempre nos habían hablado de que querían ser como mancomunados, que querían aprender de nosotros, porque eso no lo mencioné al inicio, pero formó parte del proyecto de mancomunados, como ya se habrán dado cuenta. Y cuando tuvimos la oportunidad de ir a Grutas Oxafi, nos dimos cuenta que ellos están súper desarrollados en temas de capacitación de su personal, de procesos operativos. La verdad es que mis respetos para ellos, ¿no? Grutas Oxafi es un proyecto igual comunitario de una comunidad, un ejido que se llama El Palmar en Hidalgo, y ellos han desarrollado un tema impresionante para aventura, ¿no? Tienen unas grutas, ofrecen recorridos a las grutas, pero también han desarrollado actividades de aventura adentro de las grutas, ¿no? Rapel, tirolesas, y tienen un manejo de procesos operativos, de seguridad, de protocolos impresionante. Entonces, ellos están, la verdad, listos para dar capacitaciones a otros proyectos comunitarios que tengan ese tipo de actividades. Nosotros hemos hecho un par de intercambios con ellos y han sido muy grato aprender de sus procesos. Entonces, también denle una vuelta cuando puedan. En cuanto a temas de estructura, también cuentan con un consejo de administración y también buscan que los beneficios de la actividad pues impacten en la comunidad, generando empleos y desarrollo. También están certificados con la norma 133 de Semarnat para la parte de sostenibilidad turística, y hace un par de años se convirtieron en los primeros guías especializados en espeleísmo. Entonces es un proyecto bastante padre. Del otro lado tenemos a Tosepancali, que es un proyecto en el estado de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Este proyecto a mí me encanta porque forma parte de una organización mucho más grande que se llama Tosepan Titatanisque, que yo tuve la oportunidad de conocer en el 2011, y es un grupo de cooperativas que igual de la misma manera buscan contribuir al desarrollo local, a la generación de empleos. La diferencia es que sí son cooperativas, aquí sí hay socios, pero han ido creciendo muchísimo, ¿no? Tienen desde el tema de construcción ecológica, tienen una caja de ahorro, tienen un sistema de educación propio para los hijos de los socios, y tienen este proyecto de turismo, ¿no? Que ellos tienen además una cooperativa de bambú, y todo su tema turístico está, la parte de infraestructura está hecha con bambú, incluso los insumos de las cabañas, ¿no? Ya saben, la cama, el tocador, el baño. Entonces, es una cooperativa bastante padre. Lo que me encanta de su organización es que me platicaba el encargado de Tosepancali que ellos tienen como meta generar una nueva cooperativa cada 10 años, y han hecho un trabajo impresionante, la verdad, en temas de organización, de cooperatividad. Valdría mucho la pena darse una vuelta con ellos o buscar un poco más acerca de su organización. Luego tenemos también al grupo de Coxmayab en Quintana Roo. Ellos, perdón, en Mérida están ellos. Ellos son un grupo de varias comunidades que decidieron unirse igual que mancomunados para crear su propia tour operadora comunitaria que se llama Coxmayab. Ellos estuvieron con nosotros en el 2016 en un intercambio de experiencias, aprendiendo un poco sobre lo que han hecho bien y no los mancomunados, y derivado de ese proceso pues nos da mucho gusto que hayan fundado su propia cooperativa. Ellos incorporaron de hecho el sistema de Me2You Reservas a su página web por un tiempo, creo que ahora ya no la están utilizando, desconozco los motivos, pero también han hecho un esfuerzo padre por promover el turismo comunitario en Mérida, Yucatán. Luego tenemos, por supuesto, a los amigos de la Selva Lacandona, que también pues, son proyectos padres que tienen ya bastante trayectoria y que están haciendo un esfuerzo tremendo por proteger la selva lacandona y generar oportunidades para que la gente se quede en las comunidades y siga contribuyendo a proteger pues, este patrimonio natural de México tan importante, ¿no? Luego, finalmente, en otros casos en América Latina que sería interesante conocer,
Tenemos a Rainforest Expeditions en Perú, que es un proyecto bastante padre también. No he tenido la oportunidad de conocerlos en persona, pero sí que he escuchado mucho hablar de ellos y de aquí sí hay algo que lo vuelve interesante, es que hay una alianza entre una comunidad y una iniciativa privada, ¿no? Aquí podríamos ver esta combinación de dos organizaciones distintas que deciden unirse para generar un programa turístico responsable en esta zona, generar desarrollo, pero sí hay una alianza más continua entre un actor privado y la comunidad. Valdría mucho la pena pues darle una búsqueda a cómo funcionan y lo que han logrado a través de los años, ¿no? Pero es un proyecto bastante padre. Y por supuesto, está también la red de turismo de Bolivia, Tuzoco, que también ellos han hecho grandes avances en temas de desarrollo de producto, comercialización y trabajo en red. Entonces, también les dejo ahí los datos para que puedan ir trabajando con ellos. Con eso estaría yo cerrando la participación de este tema. Ojalá les haya servido. Me gustaría nada más sí reforzar al final eh, que cuando hablamos de este tipo de proyectos es súper importante no perder de vista que la planeación tiene que ser desde lo local, que los actores tienen que tener claro desde un principio por qué quieren hacer turismo en sus espacios, para qué lo quieren hacer y el modo en el que lo quieren hacer, qué es lo que quieren compartir con los visitantes, qué quieren mantener para ellos y cuáles son las reglas del juego, ¿no? Eso es bien importante definirlo desde un principio y una vez que tengan definido eso, estar dispuestos sí a generar alianzas con organizaciones y personas que sumen valor al proyecto, pero que sean personas y organizaciones que sean muy respetuosas de su forma de pensar, de sus esquemas de organización, ¿no? Y que pues se sumen temporalmente y que en algún momento ya sea que decidan separarse o continuar todo el trayecto como Rainforest Expedition sea un acuerdo mutuo y que sea benéfico para ambas partes, ¿no? Pues yo estaría ahora sí cerrando con eso. Les dejo aquí mi correo electrónico por si quieren hacerme preguntas. De todos modos, en la plataforma van a poder hacer algunas consultas y quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requieran de mi parte. Muchas gracias, que tengan un buen día.